Con el término pintura nos referimos a revestir superficies con color. En la Alhambra, la mayoría de la pintura que encontramos es pintura mural, porque está revistiendo superficies decoradas en madera, en yeso o en piedra, y también lo encontramos en algunos muros. La mayoría de los ejemplos que se conservan pertenecen a la época nazarí, aunque también contamos con ejemplos de la época cristiana. La policromía o pintura está formada por la superposición de varias capas. La capa más interna se llama capa de preparación y es la que está pegando al soporte, y sobre esta se aplican las capas de color. Las capas de color están formadas por pigmentos y cargas y un aglutinante, que es una sustancia responsable de dar cohesión y adherencia a la pintura. La pintura nazarí es una pintura suelta realizada a pincel, que se caracteriza por extender el color de una manera plana y luego perfilar las formas con un color muy definido. Y es una pintura que se cuida mucho, independientemente de la distancia del suelo a la que vayáis colocada. Toda la labor de carpintería, puertas, ventanas, techos, está policromada. La gente que se encargaba de esto conocía perfectamente las características de cada material. Por ejemplo, usaban un pigmento especial, minio, que tiene en su composición plomo como capa de preparación y servía como protección para los agentes xilófagos. El yeso, la madera, también se encontraba policromada. Hay un pigmento que se ha conservado muy bien y es muy característico de estos materiales, es un pigmento azul, el lapislázuli. Era un pigmento que se usaba desde la antigüedad, muy apreciado, tenía un alto valor en el mercado y era probablemente traído desde los yacimientos de Afganistán. Cuando pasamos a las estancias privadas, encontramos que los zócalos cerámicos más característicos de los espacios oficiales se sustituyen por zócalos de pintura mural. Mención aparte merecen las bóvedas de pintura sobre piel de la Sala de los Reyes, que se llaman así precisamente por la representación de 10 personajes de una de sus bóvedas, y están formadas por una estructura de madera en forma de casco invertido sobre la que se adherió una serie de pieles de caballo y sobre esta se aplicaba la policromía. La creencia de que en el arte musulmán no se representaba la figura humana es errónea y se debe sobre todo a las interpretaciones religiosas y culturales. Por ejemplo, en la Casa de las Pinturas se han conservado pinturas murales donde se representan multitud de escenas ceremoniales y cortesanas con la figura humana. Muchas de las fachadas y de las bóvedas también reciben un tipo de pintura mural que imita el aparejo de ladrillo en color rojo. Aparte de esto, también se conservan algunas pinturas cristianas en estancias que fueron modificadas o de nueva creación. En los techos se introducían motivos renacentistas y en los espacios nuevos, por ejemplo, artistas venidos de Italia, del entorno de Rafael, pues desarrollaron escenas mitológicas y de guerra para ensalzar la figura del emperador.